¿Sabías que en Cuenca, Ecuador, existe una familia que ha mantenido su riqueza durante 4 generaciones consecutivas? Lo han hecho sin ostentación, sin lujos visibles, pero con un patrimonio que supera los $8 millones. Nos han hecho creer que los secretos financieros están en libros de Wall Street o en conferencias de gurús internacionales. Sin embargo, la verdad es que algunas de las estrategias de acumulación de riqueza más efectivas se transmiten en silencio, de generación en generación, dentro de familias que han aprendido a navegar las crisis económicas específicas de América Latina. Thomas J. Stanley dedicó 30 años a infiltrarse en los círculos de millonarios estadounidenses, pero nunca tuvo acceso a los patrones de comportamiento financiero que se desarrollan en contextos de alta volatilidad económica como el nuestro. Hoy vas a conocer el expediente completo de una familia ecuatoriana que Stanley habría documentado fascinado, cómo convirtieron la inestabilidad monetaria en su mayor ventaja competitiva, cómo transmiten conocimiento financiero sin jamás hablarlo explícitamente y por qué sus métodos son más efectivos que cualquier estrategia que hayas estudiado. Si siempre has sospechado que existe conocimiento financiero que circula solo dentro de ciertos círculos familiares, este video va a confirmarte que tenías razón. Si te sientes frustrado porque parece que otros tienen acceso a información que tú desconoces, prepárate porque estás a punto de infiltrarte en uno de esos círculos. Al final de este análisis etnográfico no solo comprenderás cómo una familia ecuatoriana construyó y preservó riqueza durante décadas de crisis, sino que tendrás acceso a los principios específicos que puedes comenzar a implementar inmediatamente sin importar tu situación económica actual. Porque estas estrategias no requieren capital inicial gigantesco, sino una comprensión profunda de patrones que solo se aprenden observando de cerca. Para entender esto mejor, veamos el perfil de la familia Morales. La familia que estudiaremos lleva este apellido, aunque por razones obvias, este no es su nombre real. Lo que Stanley habría documentado de inmediato es que rompen completamente el estereotipo del millonario ecuatoriano. No viven en La Carolina en Quito ni en San Borondón en Guayaquil. Viven en una casa modesta en el centro histórico de Cuenca, conducen un Toyota Corolla del 2015 y un Chevrolet Aveo del 2018. Si los cruzaras en la calle, pensarías que son una familia de clase media profesional. El patriarca actual, Roberto Morales, tiene 67 años y es contador público. Nunca ha ganado más de $2.800 mensuales en su mejor año laboral. Su esposa, María Elena, es profesora jubilada de escuela fiscal. Tienen 3 hijos, Carlos, de 42 años, ingeniero civil, Andrea, de 39 años, médica general, y Pablo, de 35 años, abogado. Ninguno de los 3 hijos jamás ha recibido herencia directa, pero todos tienen patrimonios individuales que superan el $1 millón. Stanley habría observado algo fascinante: esta familia tiene más riqueza acumulada que otras que ganan 5 veces más dinero, pero que nunca desarrollaron lo que la clase alta tradicional ecuatoriana llama mentalidad de supervivencia inteligente. Mientras las familias ricas tradicionales perdieron fortunas durante la crisis bancaria de 1999, la hiperinflación y la dolarización, los Morales multiplicaron su patrimonio exactamente durante esos periodos. El diferencial clave que Stanley habría identificado es que esta familia desarrolló lo que podríamos llamar inmunidad financiera adaptativa, la capacidad de no solo sobrevivir, sino prosperar durante crisis económicas específicas del contexto latinoamericano. Mientras otros veían caos, ellos veían oportunidades sistemáticas. Roberto aprendió estas estrategias de su padre, quien a su vez las había desarrollado durante la Gran Depresión y las múltiples crisis monetarias de Ecuador en el siglo XX. La transmisión de conocimiento nunca fue formal. El aprendizaje ocurrió a través de la observación directa de decisiones cotidianas, la participación en conversaciones aparentemente casuales durante cenas familiares y, principalmente, a través de lo que Stanley habría llamado modelado conductual silencioso.
La metodología de Stanley para estudiar millonarios incluía analizar no solo sus ingresos y gastos, sino sus marcos mentales para tomar decisiones. En el caso de los Morales, su marco mental está construido alrededor de 3 pilares culturales específicamente ecuatorianos. La crisis siempre vuelve, pero también siempre se va. La familia es el único banco confiable y la tierra ecuatoriana siempre tiene valor. Los gobiernos cambian. Ahora bien, veamos la arquitectura financiera invisible de esta familia. Stanley siempre comenzaba sus análisis documentando los patrones de ingresos y gastos de sus sujetos de estudio. En el caso de la familia Morales, lo que habría descubierto habría revolucionado su comprensión sobre la acumulación de riqueza en contextos de alta volatilidad económica. Roberto Morales nunca tuvo ingresos espectaculares. Su salario más alto como contador fue de $2.800 mensuales, pero su promedio histórico ha sido de 1.800. María Elena, como profesora fiscal, nunca superó los 800. Sin embargo, Stanley habría documentado que sus gastos familiares nunca han superado el 45% de sus ingresos combinados, incluso durante los periodos de mayor crisis económica. ¿Cómo es posible vivir dignamente con menos del 45% de ingresos que ya son modestos? La respuesta está en lo que Stanley habría llamado eficiencia cultural adaptativa. Esta familia desarrolló sistemas de vida que aprovechan las ventajas del contexto ecuatoriano, un clima que permite un huerto familiar productivo durante todo el año, una estructura social que facilita el intercambio de servicios entre familias y tradiciones culturales que priorizan las experiencias familiares sobre el consumo material. Pero aquí viene lo que Stanley habría encontrado más fascinante, el destino del 55% restante de sus ingresos. Stanley documentó que los millonarios estadounidenses típicamente ahorran entre el 15 y el 20% de sus ingresos. Los Morales han ahorrado consistentemente más del 55% durante 40 años. Pero no solo ahorran, han desarrollado lo que podríamos llamar diversificación defensiva ecuatoriana. Su estructura de asignación de ese 55% sigue un patrón que Roberto aprendió de su padre durante crisis anteriores: 15% en efectivo dolarizado, después de la dolarización, o en divisas estables, antes de la dolarización, 25% en bienes raíces rurales en zonas específicas de Azuay que históricamente mantienen su valor durante las crisis, 10% en bienes raíces urbanos en el centro histórico de Cuenca y 5% en lo que ellos llaman inversiones de oportunidad, activos que se vuelven disponibles durante crisis a precios subvaluados. Stanley habría observado que esta familia nunca invirtió en la bolsa de valores, nunca compró bonos del Estado ecuatoriano ni participó en esquemas de inversión que dependieran de la estabilidad institucional. Su filosofía, transmitida generacionalmente, es que en Ecuador, la única inversión confiable es la que puedes tocar, usar y que tiene valor independiente del gobierno de turno. El sistema de gastos también habría fascinado a Stanley. Utilizan lo que podríamos llamar presupuesto de 3 capas: gastos esenciales, alimentación, servicios, transporte básico, gastos familiares, educación, salud, experiencias juntos y gastos de oportunidad, solo cuando identifican inversiones subvaluadas. Nunca gastan en la tercera capa hasta que las 2 primeras están completamente cubiertas y el ahorro mensual está asegurado. Por otro lado, es importante considerar los momentos clave que definieron su riqueza. Stanley siempre identificaba los momentos específicos donde los millonarios tomaban las decisiones que determinaban su acumulación de riqueza. En el caso de los Morales, hay 5 decisiones documentales que transformaron su trayectoria financiera, y todas ocurrieron durante crisis económicas que arruinaron a la mayoría de las familias ecuatorianas. La primera decisión fue durante la crisis bancaria de 1999. Mientras el sistema financiero ecuatoriano colapsaba y las familias perdían sus ahorros, Roberto tomó una decisión que su padre le había enseñado: cuando todos venden desesperados, tú compras selectivamente.
Durante 1999 y 2000, utilizó sus ahorros en dólares para comprar 3 propiedades en el centro histórico de Cuenca a precio 60% por debajo de su valor histórico. Familias desesperadas vendían patrimonios generacionales para recuperar liquidez. Stanley habría documentado que esta decisión no fue emocional ni oportunista. Roberto siguió criterios específicos que había aprendido observando a su padre: ubicación céntrica, construcción sólida que no requiriera inversión inmediata y propietarios que necesitaran liquidez urgente, pero que no fueran especuladores. Compró solo cuando podía pagar en efectivo, sin financiamiento. La segunda decisión fue la dolarización de 2000. Mientras la mayoría de ecuatorianos veía la dolarización como caos económico, Roberto la identificó como la mayor oportunidad de estabilización monetaria en la historia reciente del país. Vendió inmediatamente 2 de las 3 propiedades que había comprado durante la crisis bancaria, obteniendo 180% de ganancia en dólares, y utilizó esas ganancias para comprar terrenos rurales en zonas que él anticipaba se volverían periurbanas de Cuenca en las próximas décadas. Stanley habría observado que esta decisión demostró una comprensión sofisticada de ciclos económicos. Roberto no esperó a que los expertos confirmaran que la dolarización era exitosa. Actuó cuando las señales fundamentales estaban alineadas: estabilidad monetaria, oportunidades de inversión subvaluadas y un horizonte de tiempo de décadas. La tercera decisión ocurrió durante el boom petrolero de 2003 a 2008. Durante los años de mayor bonanza económica en Ecuador, cuando las familias aumentaron dramáticamente su nivel de vida y endeudamiento, los Morales tomaron la decisión contraria. Mantuvieron exactamente el mismo nivel de gastos que durante la crisis y destinaron el 100% del aumento en ingresos reales, por menor inflación y mayor estabilidad, a acelerar sus inversiones inmobiliarias. La cuarta decisión fue la crisis global de 2008 a 2009. Cuando el impacto de la crisis financiera global llegó a Ecuador, Roberto estaba preparado. Había acumulado liquidez durante los años de bonanza específicamente para aprovechar la próxima crisis. Compró 2 locales comerciales en el centro de Cuenca, una pequeña propiedad rural con potencial agrícola y ayudó a cada uno de sus 3 hijos a hacer su primera inversión inmobiliaria significativa. La quinta decisión, y la más sofisticada de Roberto, fue cómo transmitir riqueza a sus hijos sin crear dependencia. Stanley habría documentado que nunca les dio dinero directamente, pero sí les dio acceso a oportunidades de inversión conjunta donde ellos aportaban su trabajo y una pequeña cantidad de capital, y él aportaba experiencia y capital adicional. Cada hijo desarrolló así su propio portafolio inmobiliario antes de los 30 años. Si esto te está dando una perspectiva completamente nueva sobre cómo funciona la acumulación de riqueza real en contextos latinoamericanos, dale like a este video. Estamos apenas en la mitad del análisis, y lo que viene sobre las variables específicas de éxito va a cambiar tu forma de ver las oportunidades financieras en tu propio país. Además de esto, Stanley siempre buscaba identificar las variables específicas que diferenciaban a los acumuladores de riqueza exitosos de aquellos que, teniendo similares ingresos y oportunidades, no lograban acumular un patrimonio significativo. En el análisis de la familia Morales, emergen 7 variables de éxito que Stanley habría clasificado como factores determinantes de acumulación de riqueza en contextos de alta volatilidad. La primera variable es la temporalidad inversa. Mientras la mayoría de las familias ecuatorianas toman decisiones financieras basadas en el ciclo económico presente, los Morales siempre han operado con lo que Stanley habría llamado mentalidad de ciclo inverso. Cuando la economía está bien, se preparan para la crisis. Cuando hay crisis, se preparan para la recuperación. Esta variable les ha permitido estar siempre un paso adelante del ciclo económico nacional. Roberto desarrolló un sistema de indicadores específicos para Ecuador: nivel de reservas internacionales, precio del petróleo, estabilidad política y lo que él llama indicador de optimismo familiar,
¿Qué tan cómoda se siente la gente haciendo gastos grandes? Cuando estos indicadores están alineados positivamente, él aumenta la liquidez. Cuando están alineados negativamente, él busca oportunidades de inversión. La segunda variable es la inmunidad cultural. Stanley habría observado que esta familia desarrolló una inmunidad específica contra las presiones culturales de consumo que caracterizan a las clases medias latinoamericanas. No cayeron en la trampa de la clase media aspiracional que se endeuda para mantener apariencias sociales. Desarrollaron lo que podríamos llamar estatus silencioso, riqueza real sin ostentación visible. En Cuenca, donde la presión social para demostrar éxito a través del consumo es intensa, los Morales mantuvieron consistentemente un perfil de consumo que correspondía a ingresos 70% menores que sus ingresos reales. Nunca compraron el auto más nuevo, nunca vivieron en el barrio más exclusivo, nunca enviaron a sus hijos a los colegios más caros. Su estatus venía de la estabilidad económica, no del consumo. La tercera variable es el conocimiento geográfico específico. Una variable que Stanley nunca analizó profundamente en sus estudios estadounidenses fue el valor del conocimiento geográfico local profundo. Roberto Morales conoce Cuenca y la provincia de Azuay con una precisión que solo se desarrolla viviendo allí durante décadas y prestando atención específica a los patrones de desarrollo urbano. Él puede identificar que zonas rurales se volverán periurbanas en 10 a 15 años, que sectores del centro histórico aumentarán de valor por tendencias turísticas y que propiedades tienen problemas legales que afectarán su valor futuro. Este conocimiento geográfico específico le ha dado una ventaja sistemática sobre inversionistas externos que tienen capital, pero no tienen información local. La cuarta variable es la red de información familiar. Stanley documentó que los millonarios estadounidenses frecuentemente tienen acceso a redes de información privilegiada. En el caso de los Morales, desarrollaron una red de información específicamente diseñada para el contexto ecuatoriano, familiares en diferentes sectores económicos, un primo en banca, una hermana en el sector público, cuñados en agricultura y comercio, que les proporcionan información temprana sobre cambios regulatorios, oportunidades sectoriales y riesgos emergentes. Esta red nunca fue formal ni planeada explícitamente. Se desarrolló naturalmente a través de décadas de mantener relaciones familiares sólidas y de hacer preguntas específicas durante reuniones familiares. Roberto aprendió que la información más valiosa no viene de periódicos o noticieros, sino de personas que trabajan directamente en sectores que afectan sus inversiones. La quinta variable es la flexibilidad táctica con principios fijos. Stanley habría observado que los Morales combinan una flexibilidad táctica absoluta con una adherencia rigurosa a principios fundamentales. Sus tácticas específicas cambian según el contexto económico, durante crisis compran, durante bonanza venden y acumulan liquidez, pero sus principios nunca cambian: vivir muy por debajo de las posibilidades, invertir solo en activos tangibles que entienden completamente y mantener siempre liquidez para oportunidades. La sexta variable es la educación financiera práctica. Los hijos Morales nunca recibieron educación financiera teórica, pero sí recibieron una educación financiera práctica sistemática. Desde niños participaron en decisiones familiares sobre inversiones, sin poder de voto, pero con acceso a las conversaciones, observaron directamente cómo sus padres evaluaban propiedades y, lo más importante, vivieron las consecuencias positivas a largo plazo de las decisiones financieras disciplinadas. La séptima variable es la resistencia a la sofisticación financiera. Stanley habría documentado como fascinante que esta familia resistió sistemáticamente todas las innovaciones financieras que aparecieron en Ecuador durante las últimas décadas: tarjetas de crédito, préstamos de consumo, inversiones en la bolsa, fondos de inversión, seguros de vida como inversión. Su filosofía es que la sofisticación financiera generalmente beneficia a las instituciones financieras, no a las familias. Para finalizar,
Stanley siempre terminaba sus análisis de casos específicos identificando qué elementos eran replicables por otros individuos en diferentes contextos. El valor del expediente Morales no está en copiar exactamente sus tácticas específicas que funcionaron en Ecuador durante décadas específicas, sino en extraer los principios universales que cualquier persona puede adaptar a su propio contexto geográfico y económico. El primer principio replicable es el desarrollo de inmunidad económica contextual. Independientemente de tu país, puedes desarrollar una inmunidad específica contra los ciclos económicos locales. Esto requiere estudiar históricamente qué patrones se repiten en tu economía nacional, identificar indicadores tempranos de cada fase del ciclo y desarrollar estrategias específicas para cada fase. Para aplicar esto inmediatamente, identifica cuáles han sido las 3 crisis económicas más significativas en tu país durante los últimos 30 años. Estudia qué sectores se vieron más afectados, qué activos perdieron valor y qué oportunidades emergieron. Desarrolla un plan específico para la próxima crisis de cada tipo. El segundo principio replicable es la construcción de ventaja de información local. Roberto Morales tenía una ventaja sistemática porque conocía profundamente su mercado local. Tú puedes desarrollar una ventaja similar en tu mercado local específico, sea inmobiliario, comercial o de servicios. Esto requiere años de observación sistemática, pero comienza inmediatamente. Para aplicar esto, elige un sector específico en tu ciudad que te interese para invertir, puede ser inmobiliario, comercial, agrícola. Dedica tiempo cada semana durante los próximos 6 meses a estudiarlo específicamente, precios históricos, tendencias de desarrollo, regulaciones que lo afectan, principales actores. Desarrolla un conocimiento que los inversionistas externos no tienen. El tercer principio replicable es la temporalidad inversa sistematizada. El concepto de prepararse para la fase opuesta del ciclo económico actual es universalmente aplicable. Cuando tu economía local está en crecimiento, prepárate sistemáticamente para la próxima contracción. Cuando está en contracción, prepárate para la próxima expansión. La aplicación práctica inmediata es evaluar honestamente en qué fase del ciclo económico está tu país actualmente. Si está en expansión, comienza a aumentar tu tasa de ahorro y a acumular liquidez para oportunidades futuras. Si está en contracción, identifica activos subvaluados en sectores que entiendes bien. El cuarto principio replicable es la inmunidad cultural específica. Los Morales desarrollaron inmunidad contra las presiones culturales de consumo específicas de su contexto. Tú puedes desarrollar una inmunidad similar contra las presiones de consumo específicas de tu contexto cultural. Esto requiere identificar conscientemente cuáles son esas presiones y desarrollar sistemas para resistirlas. Para aplicar esto, identifica las 3 presiones de consumo más fuertes en tu círculo social específico, puede ser tecnología, vehículos, vivienda, viajes, educación privada, etc. Desarrolla criterios objetivos para evaluar estas decisiones basándote en tu plan financiero a largo plazo, no en expectativas sociales. El quinto principio replicable es la red de información práctica. Independientemente de tu contexto, puedes desarrollar una red de información que te dé ventaja sobre las decisiones financieras. Esto no requiere contactos importantes, sino cultivar relaciones con personas que trabajan en sectores que afectan tus inversiones. La aplicación inmediata es identificar 3 sectores que afectan directamente tus posibles inversiones futuras. Busca activamente conocer personas que trabajen en esos sectores, pueden ser familiares, amigos, conocidos profesionales. Cultiva esas relaciones haciendo preguntas específicas sobre tendencias que observan en su trabajo diario. El sexto principio replicable es la simplicidad financiera defensiva. La resistencia de los Morales a la sofisticación financiera es un principio defensivo universalmente aplicable. En lugar de buscar productos financieros complejos,
enfócate en estrategias simples que entiendas completamente y puedas controlar directamente. Para aplicar esto, evalúa todos tus productos financieros actuales. Si no puedes explicar exactamente cómo funciona alguno de ellos y cuáles son todos los riesgos involucrados, considera simplificar hacia opciones que entiendas completamente. Al comenzar este análisis etnográfico, probablemente pensabas que los secretos financieros de las familias ricas latinoamericanas eran complejos, sofisticados o requerían un capital inicial gigantesco. Los datos que hemos documentado del expediente Morales revelan exactamente lo contrario. La acumulación de riqueza efectiva en contextos de alta volatilidad económica se basa en principios simples aplicados con disciplina absoluta durante décadas. Thomas J. Stanley se habría fascinado con esta familia porque confirman sus hallazgos fundamentales sobre la acumulación de riqueza, pero en un contexto que él nunca estudió. Los Morales demuestran que vivir muy por debajo de las posibilidades, invertir solo en activos que entiendes completamente y mantener una inmunidad contra las presiones culturales de consumo son principios universales que funcionan independientemente del contexto económico específico. Tu comprensión sobre la construcción de riqueza ha evolucionado durante este análisis. Has pasado de creer que necesitas ingresos extraordinarios u oportunidades especiales a entender que necesitas un sistema, disciplina y conocimiento específico de tu contexto económico local. Las posibilidades que se abren ahora son inmensas, porque estos principios son implementables independientemente de tu situación económica actual. Tu plan de acción basado en el método Stanley adaptado a la realidad latinoamericana comienza ahora. El paso 1 es, en las próximas 24 horas, calcular exactamente qué porcentaje de tus ingresos gastas mensualmente. Si es más del 70%, identifica los 3 gastos más grandes que no son estrictamente necesarios. Si es menos del 70%, identifica inmediatamente dónde vas a destinar el excedente para comenzar a construir tu primera ventaja financiera. El paso 2 es, durante la próxima semana, elegir un sector específico en tu ciudad donde podrías desarrollar una ventaja de información local durante los próximos 12 meses. Comienza a estudiarlo sistemáticamente: precios, tendencias, principales actores, regulaciones. Tu objetivo es desarrollar un conocimiento que los inversionistas externos no tienen. El paso 3 es, en el próximo mes, implementar tu primera estrategia de temporalidad inversa. Si tu economía local está en fase expansiva, aumenta tu tasa de ahorro y comienza a acumular liquidez para la próxima oportunidad. Si está en fase contractiva, identifica tu primera oportunidad de inversión subvaluada en el sector que elegiste estudiar. Como dijo Thomas J. Stanley después de décadas estudiando a los millonarios, la riqueza no es lo mismo que los ingresos, y acumular riqueza requiere disciplina para vivir por debajo de tus posibilidades, independientemente de cuáles sean esas posibilidades. Los Morales demuestran que este principio funciona tanto en Cuenca, Ecuador, como funcionaba en Atlanta, Georgia. Tu infiltración en los secretos financieros de quienes han construido riqueza real acaba de comenzar. Cada decisión financiera que tomes a partir de ahora puede acercarte al patrón Morales o alejarte de él. La diferencia está en aplicar conscientemente estos principios durante años, no en buscar la estrategia perfecta que resuelva todo inmediatamente. Si este análisis etnográfico cambió tu perspectiva sobre la construcción de riqueza en el contexto latinoamericano, suscríbete al canal porque seguiremos infiltrándonos en más expedientes de millonarios reales que han desarrollado estrategias específicamente adaptadas a nuestras realidades económicas. La próxima semana analizaremos el caso de un millonario colombiano que construyó su fortuna durante 5 crisis económicas consecutivas utilizando una estrategia que ningún libro de finanzas tradicional jamás documentaría. Si este video te ha resultado valioso, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas.